los animales dentro de una, me asustó, dentro de una placa de Petri para poder desarrollar, para poder evaluar las etapas de la fecundación e incluso desarrollar embriones. Otra herramienta que también utilizamos dentro de nuestro laboratorio es la inseminación artificial, que es básicamente tomar las gametas masculinas en los espermatozoides, el semen, y utilizar unas pequeñas herramientas que nosotros llamamos pistolas de transferencia, de inyección, que nos permiten colocar directamente en el tracto uterino de la hembra los espermatozoides y así asegurarnos de poder inseminar. Estas técnicas son técnicas antiquísimas que llevan desde los años 50, unas incluso son desarrolladas desde los años 1800, pero que hoy en día todavía siguen siendo tan relevantes y tan importantes que todavía las seguimos utilizando. Una de las más nuevas, por ejemplo, es la inyección intracitoplasmática de los espermatozoides, también conocida como ISIC, que es básicamente tomar un espermatozoide con una pequeña aguja, hacerle un microhoyo a la membrana de los ovocitos, bueno, a la zona pelúcida de los ovocitos, atravesarla sin romperla y colocar dentro del citoplasma del ovocito, colocar al espermatozoide para así asegurarnos efectivamente de la fecundación. Esa es una técnica relativamente nueva, tiene al menos unos 40 años, pero todavía la seguimos utilizando y bueno, muy importante. Otra que también desarrollamos en nuestro laboratorio, que también utilizamos, es la transferencia de embriones. Todos estos, el resultado del proceso de fecundación in vitro puede generar embriones que nosotros podemos aprovechar para transferirlos directamente al tracto uterino de la hembra y saltarnos el paso de la fecundación para directamente llegar a la preñez. Una de las herramientas relativamente más nuevas es la edición génica y que en nuestro laboratorio también utilizamos. Es básicamente modificar a través de herramientas moleculares, modificar aquellos genes de interés que nosotros tenemos un particular interés. Por ejemplo, hablaremos del gen de la miostatina, que interfiere en la generación de masa muscular del ganado para tener animales con mayor musculatura a través de técnicas relativamente nuevas como el CRISPR-Cas. Antes lo utilizábamos mucho, la edición génica, con RNAs de interferencia, pero ahora con CRISPR-Cas fue una revolución total y bueno, ya nosotros también la abordamos. Otra técnica es la clonación de embriones, que un poquito podemos hablar acerca del el resultado que hubo en los años 90, que fue la clonación de la oveja Dolly, que fue básicamente la extracción del núcleo de una célula epitelial del glande mamario de la mamá de Dolly, que fue colocada en un ovocito vacío, anucleado, sin núcleo, y que se desarrolló en embrión, que fue todo esto de manera in vitro y después fue transferido a una oveja donadora y que obtuvo preñeces, una buena preñez y en este caso nació Dolly. Dolly fue todo un hito que partió un antes y un después de la clonación. Después de ahí, durante los años 90 y los principios de los 2000, todo era clonación. Perros, gatos, anfibios, ratones, incluso la misma Dolly fue clonada otra vez, tuvo hijas hermanas. Y bueno, esta herramienta también es muy importante. Actualmente nos ayuda, por ejemplo, en la industria argentina, tenemos mucho acerca de la clonación de equinos. Equinos, caballos de interés, por ejemplo, deportivo. Los caballos que se utilizan en el polo, actualmente Argentina tiene una vasta experiencia en clonación de equinos, que lo hacen precisamente por estas técnicas. Otro, y es una herramienta ya no tan utilizada. Sí, perdón, ¿alguien quería preguntar algo? ¿No? Oh, ok. Si quieren escribir las preguntas o quieren, no sé.
Mi micrófono se escucha raro. ¿El mío o el del doctor? El del doctor. Sí, la ponente se escucha bien. Perfecto. Bueno, entonces, si no hay problema, podemos seguir. Es relativamente cortito, pero me emociona mucho mostrarles el trabajo que hacemos acá. Como les venía diciendo, el sexado de semen, en este caso de embriones, es una herramienta que ya no está tanto en uso porque otras herramientas, por ejemplo, la edición génica y la biopsia embrionaria, por ejemplo, es otra herramienta de biotecnologías reproductivas, las han venido reemplazando, pero antes decirles que hacíamos sexado de semen o embriones. Y por último, ya está. Y por último, una de las técnicas que es básicamente lo que yo me especializo es la criopreservación, que es básicamente la, el mantenimiento de las gametas en estado viable a lo largo del tiempo, indefinido. Platicarles también que todas las herramientas reproductivas que le hemos hablado ahora, todas han tenido base importante en la biología humana. De hecho, la mayoría de ellas empezaron en animales y se trasladaron a la biología humana y ahí es donde tuvieron mayores avances. Por ejemplo, ¿quién nos recordará en sus estudios alguna vez nombrada la famosa bebé Louise Brown, que fue la primera bebé probeta, que es decir, que nació por fecundación in vitro? Generación y después transferencia embrionaria. Básicamente obtuvieron los espermatozoides de un donador los espermatozoides de su padre y un ovocito donado y los fecundaron y luego ese embrión que generaron de manera in vitro lo transfirieron a la madre de Louise Brown y bueno, ella nació y también fue un hito bastante importante dentro de las biotecnologías. Para hablar un poco acerca de la revolución, como hemos nombrado esta charla en el campo, me permito hablarles un poco de cómo se fueron desarrollando a lo largo del tiempo la evolución que tuvo las BR. Y de manera general podemos hablar en cuatro grandes etapas. La primera etapa, fíjense que desde 1600 hasta 1890 se marcó básicamente por el descubrimiento de las gametas individuales, cuando Antonio van Leeuwenhoek, el padre de la microscopía, encontró en el eyaculado pequeños animáculos, que es como conocemos hoy a los espermatozoides, que de hecho ese es el significado de la palabra espermatozoide, pequeños animáculos que se movían y que algo tenían que ver con la reproducción, porque en sus creencias en ese entonces se creía que el ser humano se encontraba ya preformado en el espermatozoide y que la mujer solamente era el recipiente en donde se desarrollaría. Gracias a eso, a los primeros avances en la microscopía o en el nacimiento de la microscopía en sí, empezaron a ser famoso Lázaro Spallanzani, el de los caldos de cultivo, empezó a ver que el semen de perro era capaz de fecundar a la hembra, o sea que algo tenía que ver ese animáculo mágico o ese animáculo divino. Hizo los primeros ensayos de inseminación artificial en perros, entonces imagínense, desde 1700 estamos hablando de que existen ya estas técnicas. Luego está el descubrimiento del ovocito per se, también en perros, gracias a un investigador sueco que se dio a la tarea de ver por qué los ovarios o por qué estas estructuras internas que tenían las hembras de los perros tenían una serie de células un tanto raras, un tanto anormales, diferentes al resto, y se dio cuenta de que estas células que llamaremos ovocitos eh, tenían que ver en la reproducción. Entonces, gracias al descubrimiento de las gametas individuales, podemos hablar en 1890 los primeros ensayos de fecundación in vitro, que es básicamente ya teniendo estas gametas fuera, podemos hacer su conjunción en una placa con medios específicos. Y un poco me salté también de las primeras partes
la base de lo que después serían las investigaciones para la clonación, que es la partenogénesis, que es esta capacidad de los erizos de mar de poder dividirse y reproducirse sin la necesidad de la intervención de de otra gameta. Entonces dieron las bases de lo que hoy conocemos como la clonación. En cuanto a la ganadería, podríamos hablar que en los años 30 hasta los años 50 fue la edad de oro exquisita para la ganadería porque fue cuando se dieron cuenta que las inseminaciones artificiales, después de obtener a estos espermatozoides, podíamos hacer inseminación también en ganado, en vacas, en ovinos, en equinos. Eh, los años 30 fue para la inseminación artificial. Ahora sí que el que tenía ganado en ese entonces casi que se predisponía al uso de inseminación artificial. En 1949, en plena guerra, en pleno, en la finalización de la Segunda Guerra Mundial, alguien se dio cuenta que el glicerol podría ser utilizado como criopreservador, es decir, una sustancia que nos permite mantener a las células, en este caso al semen, a lo largo del tiempo en condiciones de baja temperatura. Se dio cuenta que era una muy buena herramienta. Entonces, con la criopreservación, ahora no solamente podía hacer inseminación artificial con semen fresco, sino podía, ¿sí? ¿Cómo le hacen tus bolas? Tipo, monta. Sí. Perdóname, Ah, perdón, no te he escuchado. tenía su micro abierto. Disculpa. Ah, ok. Adelante. No pasa nada. Entonces, eh, me perdí. Ah, sí, estábamos hablando de la inseminación. Entonces, se dieron cuenta que podíamos guardar semen a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, eso ya más adelante se los contaré, pero podemos almacenar, bueno, no, mejor se los cuento ahora porque es muy interesante. Yo me volví, yo soy fanática de la criopreservación, parte porque es mi tema de trabajo, pero podemos almacenar las gametas hasta 40, 50 años. Entonces, imagínense lo que vino a dar el uso del glicerol. Ya en los años 50, uy, perdón. Ya en los años 50 empiezan las primeras selección de ganado para el mejoramiento, las mejoras vacas, por ejemplo, que dieran leche o que dieran carne. Ya empezaron los dueños de ganado a darse cuenta que si iban seleccionando a las mejores vacas y las iban inseminando o iban predisponiéndose a seleccionar los mejores toros que daban estas vacas que dan mejor leche o mejor carne o leche y carne, empezaron a hacer una selección artificial. Entonces, ahí básicamente fue otro gran boom para la ganadería. Entonces, las biotecnologías reproductivas vinieron a revolucionar el cómo estábamos haciendo las cosas desde antes de descubrir. Otro parteaguas, y esto no me dejarán mentir, es que en la ciencia, y no solamente en las biotecnologías reproductivas, sino en la ciencia en general, fue el descubrimiento de la doble hélice en 1953, que a partir de eso, entonces, empezamos a ver los ensayos de clonación, por ejemplo, de las ranas y los peces fueron los primeros seres vivos clonados, transferencia de embriones, que fue que ya venían asentadas las bases en las fecundaciones in vitro, y en la ganadería específicamente a partir de los 80 se empezaban a dar cuenta que también podíamos hacer fecundación in vitro y transferencia de embriones y podríamos obtener ganado de esta manera. La última etapa, que es una época que ya empezamos a vivir, que podemos ya dar un poco testimonio a los que ya tenemos cierta edad, es básicamente la clonación de la oveja Dolly en 1996, que a partir de ahí todo el mundo quería clonar cualquier ser vivo que se le pusiera enfrente. Entre esa época, entre los 90 y los 2000, se dieron un sinnúmero de desarrollos en las biotecnologías reproductivas tan grande
que si hoy me pusiera a platicarles cada uno de los descubrimientos o ensayos que se hicieron, no acabaría nunca. Entonces, fue una etapa bastante importante, pero hay dos hitos que quiero resaltar y es estos, que es la aplicación primero en los 2010 específicamente, el desarrollo de la inteligencia artificial, que también a la ganadería y a las biotecnologías reproductivas ha afectado, porque es una herramienta que nos ayuda a evaluar, por ejemplo, la calidad de los embriones, predecir algoritmos de preñez. Entonces, la revolución se sigue manteniendo, sigue habiendo un cambio bastante importante. En el 2013, por ejemplo, la aplicación de herramientas moleculares como CRISPR-Cas, este sistema de edición génico que nos permite modificar, aumentar, eliminar genes que son de nuestro interés, en la ganadería han encontrado un terreno muy, muy fértil. Y ahora les voy a platicar un poquito de lo que yo desarrollo, que es la criopreservación, que es lo que les comentaba al principio, que es el almacenamiento a largo plazo de las gametas, en este caso, el ovocito, que se encuentra, recordarles que nosotros como seres humanos, como seres vivos, tenemos una temperatura ideal, que son los 37 grados, y estas células no son la excepción. Y lo que hace la criopreservación es que a través de diferenciales de temperatura disminuimos eh, la energía libre que se encuentra en estas células y las llevamos a un punto de menos 195 grados. Esto de manera general, para no meter ninguna ecuación en ningún otro inconveniente que pudiera resultar un poco engorroso de entender, es básicamente lo que hace la criopreservación es sacar el agua dentro de las células, porque recordarles que el agua a bajas temperaturas se congela, se cristaliza y estos cristales pueden llegar a dañar a la célula. Entonces, la criopreservación lo que hace es quitar el agua de las células al mismo tiempo que está metiendo estos criopreservadores, por ejemplo, el glicerol que les comentaba que fue un hito muy importante para la criopreservación. Y esto nos permite mantener estas células en bajas temperaturas durante 40, 50 años. Eso es muy importante porque nos permite mantener genéticas de animales que ya se han muerto hace bastante tiempo y poder seguir conservándolas. En el campo ya no de la ganadería, sino en el campo animal, la criopreservación nos ha ayudado a mantener animales, por ejemplo, la protección de animales en México, como la vaquita marina, el oso panda con sus famosos programas de inseminación artificial y transferencia de embriones. El uso se ha planteado de la clonación para las tortugas carey, esta especie importante de tortugas en peligro de extinción, el panda rojo o incluso animales como las aves que podrían no parecer tan grandes como un mamífero, pero que también sufren por estos procesos de extinción. Con la criopreservación podemos almacenar sus gametas durante mucho tiempo y seguir obteniendo estos animales y recuperar poblaciones. Ahora sí, les voy a hablar sobre la criopreservación, que es mi tema de trabajo y su relevancia en el agro. Aquí les presento a un toro que, por ejemplo, este toro fue campeón del Gran Palermo. El Gran Palermo es acá en Argentina uno de los mayores eventos de la ganadería a nivel Sudamérica, no solamente de Argentina, sino a nivel Sudamérica, en donde todos los productores de ganado, tanto ovino, caprino como bovino, presentan a los animales que han criado durante mucho tiempo y son evaluados para distintas características. Por ejemplo, en este caso, evalúan el porte del animal, el cómo se encuentra, el tamaño óseo, la estructura, el peso al nacer, que son características que a un productor le son importantes, perdón, para seleccionar a estos animales. Sí, bueno. Entonces, ¿Qué tal? Buenos días. aquí,
¿Cómo Buen está? día. Disculpe, ya lo Sí. pagué. Adelante, doctora. Ah, no, gracias. Em, por ejemplo, este toro que fue campeón del Gran Palermo, perdón, que fue campeón del Gran Palermo, que incluso se le llegó a considerar el Messi de los toros, porque la descendencia que este toro generaba era de gran interés. Casi cualquier cabaña alrededor de Argentina quería tener pajuelas, semen de este toro para poder inseminar a sus vaquillonas, a sus vacas. Decirles que, por ejemplo, las características de este animal son tan preciadas que una, un, una pajuela, que es como un popote, es que no recuerdo la palabra en México, como le decimos, acá le dicen bombilla, pero es como un popote muy pequeño en donde se almacena el semen, llegaba a costar hasta $1,000 una sola para inseminar una sola vaca. Entonces, imagínense, un ganadero no compra una o dos pajuelas, compra centenares, compra cientos, compra miles. Entonces, en cuanto económicamente, eso suele ser bastante rentable. Y la criopreservación nos viene a ayudar, por ejemplo, estos toros que son evaluados de gran calidad y que son fenotípica y genotípicamente de nuestro interés, que dan un servicio natural. eh, una de las grandes problemáticas es que la cantidad de hembras preñadas por toro suele variar, fluctúa bastante, va desde 30% hasta 50%. Entonces, muchas veces el servicio natural, el servicio de un toro no es suficiente para poder preñar a todas las vaquillonas de un rodeo, por lo cual la inseminación artificial, y aquí les presento uno de nuestros integrantes, que es la verdad es que es un genio, es un capo, Pablo Burges. eh, Aquí nos está mostrando cómo se lleva a cabo la inseminación artificial a través de herramientas como una pistola, que es básicamente un tubo largo que nos permite introducir a través del tracto vaginal, el tracto uterino, hasta llegar a la vagina, poder depositar el semen y ahí aumentar las tasas de preñez desde un 60 hasta un 80%. Pablito, no es por contarles, pero tiene tasas de preñez del 70 al 80%. O sea, cada 8 vacas que Pablito trabaja tienen preñez. Y bueno, decirles que todo esto cuesta dinero, entonces es importante que estas herramientas puedan ayudar al productor a desarrollar nuevas tecnologías para que pueda suplementar estos gastos, porque imagínense un animal como un toro dentro de un rodeo come muchísimo, es caro mantenerlo. Hablaba el otro día con un productor y me decía que era básicamente un millón de pesos argentinos, que es un poquito menos que unos $900, $950 por día. Mantener un animal así es bastante caro. Entonces, por eso muchos productores se vienen por la inseminación artificial. También hablarles por cómo las biotecnologías reproductivas pueden ayudarnos a combatir el cambio climático. Si bien es claro o tenemos claro que parte de los efectos de gases de efecto invernadero son generados por la ganadería, una de las maneras o de los objetivos que se ha buscado combatir este proceso es a través de tener menos animales. Pero bueno, esto a la larga también significaría tener menos recursos que se generan estos animales como comida, leche, lana disponibles. Entonces, aquí las biotecnologías reproductivas como la, la edición génica a través de CRISPR-Cas nos pueden ayudar a conservar las mejores características de cada uno de los animales. Incluso en Argentina se tiene mucho del desarrollo de la edición génica del campo, trigo, maíz, girasol, que soporten genes que estén relacionados para el soporte al estrés calórico.
también esto consecuentemente mejoraría la alimentación de nuestros animales. Y uno de los trabajos, que esto ya no lo desarrolla mi equipo de trabajo, pues no lo desarrollamos nosotros, pero sí hay información dentro del instituto. Hay gente que trabaja para modificar la microbiota presente en el tracto digestivo, por ejemplo, de las vacas, que son para eliminar a los microorganismos, a las bacterias que son las productoras del metano, y así reducir la cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, con esto se pueden dar cuenta de cómo han cambiado el campo, las biotecnologías reproductivas, no solamente en el campo de la reproducción, sino también en el campo de ser una herramienta contra el cambio climático. Y ahora sí, les presento a nuestro grupo de trabajo, el cual dentro de sus muchas líneas de investigación tenemos la producción in vitro de embriones, que está llevada a cabo por el doctor Leandro Picotto y la técnica Adriana Lauro, en donde ellos tienen como finalidad la edición génica a través de esta herramienta de CRISPR-Cas, en donde ellos tienen el gen de la miostatina, y por estas herramientas moleculares lo que hacen es insertar en el genoma de los embriones de las vacas el, este gen para que se incremente la masa muscular, lo que en palabras en castellano querría decir tener menos animales, pero con mayor musculatura, para que al final, cuando esos animales vayan a faena, podamos obtener el mismo nivel o la misma calidad, la misma cantidad de carne, por ejemplo, de leche o de lana, que si tuviéramos un mayor número de animales. Otros, por ejemplo, otros intereses del doctor Picotto es la edición de genes que tengan que ver con hacer una leche hipoalergénica para estas personas que son intolerancias a la lactosa, por ejemplo, o incluso hacer que nazcan novillos, es decir, toros chiquitos. Bueno, en la etapa temprana de un toro se le llama novillo. Estos novillos nazcan estériles para que ya no sufran el proceso de castración, que además es un proceso bastante complicado. O incluso tiene interés por modificar el estrés calórico con estos calores que ahorita ustedes no lo pueden sentir, pero está haciendo muchísimo calor acá en Argentina. También nos pueden ayudar a combatir el estrés calórico en los animales. Otra parte del trabajo que están desarrollando el doctor Picotto y la técnica Lauro y con el biotecnólogo Carlos Irala, esto en la Universidad Autónoma de Buenos Aires, en la UBA, es el estudio de embriones gemelos bovinos y que son editados genéticamente con la finalidad de incrementar la producción de embriones. Y ahora sí, les voy a platicar, y esto es lo que me emociona un poco del trabajo que nosotros desarrollamos en el laboratorio, que es básicamente, bueno, bueno, decirles que los espermatozoides, para que puedan ser congelados, deben de tener ciertas características, es decir, que tengan un acrosoma, que es un orgánulo especializado que les va a ayudar para fecundar al ovocito, tengan motilidad, que en este caso se ve estas olas como se ve. eh, Decirles, por ejemplo, que en el carnero el problema que tiene es que tiene bajo contenido de lípidos, y esta baja cantidad de lípidos lo hace susceptible a la criopreservación, es decir, lo hace intolerante. Por lo tanto, no es posible o es muy difícil criopreservar semen de carnero. Eso se ve aumentado al hecho de que la inseminación artificial en ovejas tiene que ser sí o sí por la paroscopía, que a diferencia de la inseminación artificial que les mostraba, que les comentaba anteriormente, esto es a través de pequeñas cirugías en donde tenemos que tener al animal anestesiado, y a través de estas pistolas de inseminación debemos hacer un pequeño hueco a la altura del abdomen donde sabemos que están los cuernos uterinos y hacer el depósito. Esto se ve complicado, es complicado y es caro. Por lo tanto, los productores
no lo aplican tanto. Por lo cual mi compañero, que aquí lo represento con un carnero porque decidió que no quería salir, y yo trabajamos en herramientas moleculares, la generación de proteínas, tanto proteínas artificiales que nosotros, bueno, que compañeros anteriores a nosotros han creado, o proteínas que se encuentran dentro del plasma seminal, que en términos llanos podríamos decir que las aplicamos al espermatozoide para que se encuentre inactivo, que su membrana se encuentre protegida, que el acrosoma se encuentre protegido para que cuando pase por este proceso de enfriamiento no se desprenda, no se active este espermatozoide y después pueda ser utilizado directamente para hacer inseminación artificial vía intrauterina. Y esto, en pocas palabras, se traduciría a tener un mayor número de animales, en este caso carneros. Otra de nuestras líneas de trabajo está desarrollada por el doctor Bispo, es encontrar alternativas hormonales para sincronizar el ganado. Decirles que la sincronización solamente es este proceso por lo cual nosotros tenemos el desarrollo de un óvulo, perdón, de un ovocito dentro de un ovario, y lo que queremos es hacer que todas las vaquillonas, todas las vacas dentro de nuestro rodeo, se queden en el mismo estadio para después mandarlas ya sea a servicio natural, es decir, que el toro las monte, o que sean inseminadas, o que sean transferidos sus embriones, todas entren juntas. Para lograr esto es necesario utilizar hormonas, en este caso la progesterona, y aquí el investigador Bispo se dio cuenta que con el uso de la progesterona el tamaño de los folículos, es decir, estas estructuras en las que se encuentra embebido el ovocito, son de mayor tamaño cuando se utiliza la progesterona, que además es una hormona que ya es propia del animal, no es una hormona sintética. Comentarles también un poco acerca de nuestro trabajo. Este es el equipo en el que yo participo, el cual se llama Biotecnología de la Reproducción y Edición Génica. Yo específicamente trabajo en este laboratorio, el doctor Ricardo Alberio. Tener que nosotros realizamos tanto inseminaciones como ecografías, revisación de los animales, la paroscopía de ovinos, por ejemplo. También tenemos equipamiento de un laboratorio bastante bueno para hacer la evaluación de semen, e incluso contamos con infraestructura propia para poder hacer la revisión de animales. Y, por ejemplo, esto fue trabajo de investigadores anteriores al laboratorio, que ahora estos investigadores ya no están con nosotros, pero, por ejemplo, mostrarles el uso de la edición génica que les llevó a nosotros ser el primer grupo de trabajo que tiene una vaca que produce leche humanizada. Es decir, la inyección de dos genes relacionados a la producción de leche humana nos permitiría entonces suplir, por ejemplo, el problema de desnutrición a nivel lactantes. Entonces, mostrarles que todas estas herramientas que les he platicado sí llegan al campo y sí tienen un impacto. Por ejemplo, es un ensayo este es un video cortesía del doctor Picotto, en donde nos muestra la micromanipulación de un ovocito a través de esta aguja que es tremendamente finita, puede llegar a picar la membrana, la zona pelúcida del ovocito sin romperla, atravesar la membrana plasmática del ovocito y hacer, por ejemplo, la inyección intracitoplasmática de espermatozoides o cualquier otra herramienta que se les pueda ocurrir. En este caso, el doctor lo hace porque tiene interés en hacer esta edición génica. También un poco de autopromoción.
mencionar que nuestro laboratorio no solo da servicios, no es solo un laboratorio de investigación, sino también estamos interesados en mejorar la calidad seminal, ayudar a a los productores de ganado a seleccionar los mejores toros, el mejor semen que pudieran utilizar para hacer inseminaciones. Tenemos un programa en el cual ellos nos hacen llegar sus muestras y nosotros les damos una evaluación, esto totalmente confidencial. Y también como equipo de investigación, también tenemos cursos que están relacionados hacia enseñar a los productores, enseñar a los investigadores, a propios colegas. Hacemos eh, mini congresos para platicar sobre cómo nos ha ido a lo largo del año en el uso de la ecografía en bovinos, mostrarles las instalaciones del edificio, que si bien es un laboratorio pequeño, está bastante bien equipado, tenemos todas las instalaciones, tenemos 2 hectáreas de campo para poner, esto es dentro de la propia experimental, tenemos 2 hectáreas de campo para poder tener a nuestros animales y bueno, tenemos todo esto. Adicionalmente, quería mostrarles, a ver si se puede, un video de qué es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, ahora que estuvimos trabajando. A ver si se puede. Permítanme. ¿Dónde está? Aquí está. Mostrarles cómo nosotros trabajamos. Esto lo desarrollamos también en el laboratorio. Es básicamente el uso de componentes artificiales que nos puedan llegar a permitir a colectar muestras directas de los animales a través de métodos de vagina artificial, que es un tubo que está recubierto con un poco de esponja y goma látex para que el animal pueda montar y introducir el pene y depositar posteriormente en estos tubos. Ahí estoy señalando y no me están viendo. Em, no, no ve. Hace el video, doctora, a ver si se Sí, ve más a ver. práctico. Sí, lo que pasa es que estos son los componentes y quería mostrarlos, pero bueno, ahí se los muestro. Entonces, todos estos elementos son los que nosotros utilizamos para la colección. El primer paso es mostrarles, por ejemplo, esta vagina artificial. Este es de manera artesanal, es un tubo que nosotros hicimos, lo llenamos de agua a 37 grados para que el animal se sienta cómodo y pueda eyacular, asegurarnos bien de que esté tapado, porque recordarles que el agua es un espermicida muy poderoso, entonces la muestra al estar en contacto con agua se, se pierde completamente. Estos son nuestros animales que utilizamos, son ovinos, yo trabajo directamente con ovinos, pero también llego a participar en ensayos con bovinos, en donde el primer paso nosotros tenemos sujeta a la oveja y el carnero empieza a reconocerla y empieza a cortejarla. Este movimiento que hace con la lengua es para la captación de feromonas y si logran ver un poco el movimiento de caderas, nos indica que el animal está preparado para hacer la eyaculación. Esto es la falsa monta que hacemos al animal para que el operador, en este caso, se pueda colocar y pueda poner todos estos componentes que ya les mostré. Aquí el animal trata de subir a la hembra, es decir, montarla y finalmente eyacula. Mira. Ah, ahora les muestro. Se agita delicadamente y al final en el tubo colector se tiene la muestra. Esto se hace para todas las especies ganaderas. Después, en el laboratorio, nosotros hacemos la evaluación del semen, en donde
a ver, un poco más, en donde nosotros evaluamos ciertas características como movimiento, cantidad, formación del halo y determinamos si es de buena o de mala calidad y posteriormente hacemos todos nuestros ensayos. Esto también nos sirve para hacer, ¡ay! ¿Dónde está? Acá está. Para hacer, para hacer ensayos tanto de investigación como de inseminación propia. Y por mi parte, esto sería todo. Les agradezco. Muchas gracias por haberme escuchado, por haberme permitido participar en sus seminarios. Agradecerles a los organizadores y dejarles mis datos por si tienen alguna duda posterior a las que pudiéramos resolver ahora. Hacernos un poquito de autopromoción. Tenemos Instagram como equipo de trabajo, en donde estamos subiendo información de lo que hacemos día a día, de los ejercicios, de los congresos, cursos que impartimos, pasantías también tenemos y becas, por si algo es de alguno el interés. Y eso es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora. Y muchas felicidades. Le aplaudo desde aquí. Pues Muchas gracias. pasamos. Mande. Pasamos a la sesión de preguntas. Por ahí, tenemos aquí en el auditorio, pues algunos compañeros y también aquí por la zona virtual Zoom. Si quiere, empezamos por Zoom y luego pasamos al auditorio. Ujú, ¿Alguien tendrá una pregunta por ahí? Yo tengo un par de preguntas, si me permites. Adelante, doctor Enrique. Antes que nada, doctor, agradecerle su participación y pues esta charla interesante que nos ha dado. Un par de preguntas, doctora, nada más, y algunas de ellas pues en realidad creo que son más pues porque yo al menos no conozco mucho del campo que nos ha mostrado ahora. Pero, por ejemplo, la primera es con respecto a lo que decía de manipular la microbiota de los animales para reducir la producción de metano. ujú. Hoy en día, pues sabemos que la microbiota pues está muy ligada con la salud del animal. Y en eso va bueno, con la salud de los animales y por nosotros Claro. bien, ¿no? Y la pregunta es, ¿no, el manipular la microbiota en ese sentido no afectará la parte de salud del animal? Pues me quedo pensando. Mira, muchas gracias. La verdad es que es una pregunta bastante interesante. Eso no es mi campo, pero por lo que yo leí, me informé con mis compañeros del instituto, que son a lo que se dedican, es básicamente manipular la microbiota sin modificar su interacción con el animal. O sea, es seguir estando ahí la bacteria que produce metano, pero cortando ese proceso de producción de metano. Entonces, es, es realmente interesante. Yo también lo había pensado así, pero Sí, me dijeron que no, que la finalidad propia de hacerlo así es no modificar la salud, no intervenir tanto para no modificar ningún otro proceso, porque pensar que somos seres vivos, somos delicados. Cualquier perturbación, cualquier sí, disbiosis nos lleva hacia el otro lado. Entonces, lo que claro. buscan es evitar eso. Pero sí, Bueno, doctora, y por último, digo, es ese conocimiento, es más que, no, pero preguntarle, veo que en este caso se manipula mucho pues el semen de los animales, ¿no? De los machos, pero ¿qué hay del lado de las hembras? ¿Qué se hace en ese otro lado? esa también es una excelente pregunta. Lo que pasa en el caso de las hembras, la colección de ovocitos se da más que nada, por ejemplo, en el caso de la criopreservación, se da mejor la criopreservación por cuestiones anatómicas la propia célula, la criopreservación de embriones y la criopreservación de semen, porque los ovocitos, al ser células que se encuentran recubiertas por esta zona pelúcida, que es una zona gruesa, llena de grasa, evita que se congelen, entonces los hace difíciles a la manipulación. Pero sí, hay mucho más, hay también más desarrollo. Lo que pasa es que ese es la otro lado del laboratorio que trabaja.
nosotros trabajamos con calidad seminal, pero sí, sí hacemos, sí Sí. también hay. De hecho, los procesos, en el caso el procesos que se lleguen a dar de preservación de ovocitos, esos ya no se hacen por criopreservación propiamente, como les mostré, sino son por procesos de vitrificación, que es básicamente cambiar el medio osmótico en el que se encuentra el ovocito, pasarlo y directamente aventar en unas especies como de palitas de plástico diminutas, a colocarlas en nitrógeno líquido y almacenarlas. Pues agradecerle, doctora, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Enrique. Enrique Rico. Doctor Christopher Sadillo, adelante. Y luego sigue Eduardo Guevara. Buen día, muchas gracias por la presentación, doctora Montserrat. Muy interesante y me gustaría también conocer su perspectiva tanto como mexicana y ahora laborando en Argentina, en aspectos regulatorios, desde lo que se hace en investigación, pero también lo que ya es después un desarrollo tecnológico disponible para pues, algunas personas que también tienen ahí la posibilidad económica de costearlo. Preguntar sobre si hay alguna diferencia que tú alcanzas a reconocer entre lo que ya está en el mercado en Argentina. Digo, tampoco es como algo secreto, sino más bien muy documentado en los medios. El caso de Milei con sus perros, lo cual, pues al menos fuera de la región de Argentina, yo jamás había ni siquiera escuchado que ya fuera algo de acceso al público. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, hace unos días salió una noticia en The Scientist sobre la primera cría que se logró a partir de dos padres, después de que hace unos años se logró a partir de dos madres. Entonces también bajo esa posibilidad biotecnológica en cuanto a pues la cuestión de fertilidad, ¿qué ventajas, desventajas o perspectivas le das a esta cuestión? Y gracias. Bueno, la primera parte, en Argentina todavía por fortuna hay otro tipo de regulaciones. Está permitido, por ejemplo, la clonación de otras especies de interés, tanto de tipo ganadero como de tipo, ahora sí que interés no comercial, por ejemplo, la clonación propiamente de los perros de Miley o de la clonación, incluso hay gente que llega a clonar caballos solamente porque eran sus mascotas. Entonces, las regulaciones acá son un poquito más flexibles en ese aspecto para con los animales que no son de interés ganadero. Tienen otras regulaciones para los de interés ganadero y propiamente otras regulaciones para los seres humanos. Para los seres humanos, de entrada ya les digo, está prohibido. No se puede hacer. Y eso lo reguló tanto Argentina como a nivel, bueno, ya no estamos en la OMS, pero bueno. Y en cuanto a a la generación de nuevos individuos a través de dos padres, es que eso se da más a nivel de reproducción humana, que eso es lo que les comentaba. Todas las herramientas les llevamos a revisar, que acabamos de revisar, todas tienen su base en los seres humanos. Por ejemplo, he leído que incluso hay seres vivos, humanos, bebés que han nacido no con dos padres, sino con tres padres diferentes, a través de la donación de mitocondrial, por ejemplo, de una niña que tuvo deficiencia en un gen que no le permitía hacer que intervenía en la cadena transportadora de electrones y por lo tanto sus mitocondrias no funcionaban, por lo tanto generaban abortos recurrentes en la madre. Lo que hicieron fue hacer fecundación in vitro y extraer las mitocondrias de un donador. Entonces, es una herramienta bastante interesante, realmente tiene tantas posibilidades y bueno, en el campo de la fertilidad humana nos ayuda a remediar un problema grave como lo que le pasó a estos padres. Pero, Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Christopher. Gracias, doctora Montserrat. Eduardo Guevara, adelante. Hola, ¿qué tal, doctora? Muy hola. interesante su presentación. Yo tengo una pregunta acerca de las proteínas que utiliza para proteger el semen de carnero.
¿Estas Ujú, proteínas fueron desarrolladas a partir de proteínas adaptadas al frío de pez o de algún otro organismo? Y también si estas son capaces de tener esos mismos efectos crioprotectantes utilizando otros osmolitos. No sé si utilizan DMSO u otro tipo de osmolitos para hacer la crioprotección, además del ujú, glicerol. ujú. Mira, gracias por tu pregunta. Justo es la parte en que trabajo. Estos genes o estas proteínas, más bien, sí, fueron descubiertas, por lo menos SPIN3 fue descubierta en el plasma seminal propio de ratones. Entonces, nosotros hicimos fue trasladar ese efecto que ya sabíamos que tenía ese efecto crioprotector en el espermatozoide, lo trasladamos al ovino y al bovino, viendo que sí se replica. En el caso de fibronectina 3, es un componente de tres proteínas que ya se sabía que tenían este efecto. Entonces, nosotros, bueno, parte de nuestro equipo que está en otro laboratorio que se dedica más hacia la biología molecular, lo que hizo fue hacer un inserto en donde se generó a través de producción bacteriana, se generó el plásmido para generar estas tres proteínas y que después, mediante ediciones posteriores, posttraduccionales, pudieran ser unidas y nosotros la utilizamos, la purificamos y la colocamos directamente en, en el semen de carnero. Pero sí, fueron descubiertas fibronectina, bueno, los cuatro dominios de la fibronectina fue descubierta en el plasma de bovino, de toro, y de skink en el plasma de ratón. Pero sí, tienen efecto, parece ser que en varias especies. En cuanto a los crioprotectores, nosotros no utilizamos y en general en la reproducción no se utiliza DMSO porque es altamente, se dice que es altamente citotóxico. Entonces, al ser gametas que van a generar seres vivos, se procura que los CPAs, que son los crioprotectores, que los CPAs que se van a utilizar interfieran lo menos posible con la biología de la gameta. Entonces, no, nosotros no utilizamos DMCO, pero sí utilizamos glicerol. En otros casos utilizan lectina de soya, albúmina, incluso hubo un tiempo que muchos ganaderos hacían criopreservación con albúmina de huevo, la leche incluso llega a tener un efecto crioprotector dentro como crioprotector para los espermatozoides, pero hay variedad, o sea, lo que ahora está en búsqueda, o sea, hacia donde va el campo de la criopreservación es buscar aquellos crioprotectores que tengan menos interferencia con la gameta, que sean menos citotóxicos y que sean más naturales. Muy bien, muchas gracias. Muchas Ujú. gracias. Muchas gracias, Eduardo Guevara. Eh, una pregunta por acá. El doctor Ramón, déjale, se lo presento. Nada más es en relación, doctora. ¿Sí, sí lo escucha? Ujú. ¿Sí lo escucha? Sí, escucho un poquito, sí. ¿Cuál? Yo quisiera saber eh, cómo está la aceptación y la regulación en relación a la producción de algún producto de origen animal usando CRISPR. ¿Cómo está La ajá, aceptación de la algún aceptación del producto producto usando CRISPR? Ajá. CRISPR-Cas. Mira, esa es una pregunta muy interesante porque nosotros desde el punto de vista del ganadero, nosotros le proponemos soluciones, pero a fin de cuentas es el consumidor el que va a decidir si quiere o no utilizar. Hasta ahorita, por ejemplo, en la modificación de las hormonas que utilizamos para hacer la sincronización, no ha habido tanto problema, pero las regulaciones propias del mercado, esos son los que marcan la pauta de si un producto se acepta o no. En nuestro caso, ahorita como no somos de los primeros grupos que utilizamos esta tecnología, todavía no llegamos directamente al mercado, pero esperamos que al hacerlo
sean aceptados, porque a fin de cuentas también es lo que les platicaba, es una solución que nosotros proponemos para combatir, por ejemplo, el cambio climático. Pero eso depende mucho de las comisiones regulatorias. Por ejemplo, ahora te puedo platicar que la Comisión de Alimentación de Europea, algo así, no recuerdo exactamente cómo son sus siglas, pero en Europa se prohibió el uso del estradiol como hormona para hacer la sincronización de celos en vaquillonas. Entonces, cuando eso pasó en Sudamérica, pegamos el grito. Bueno, los ganaderos pegaron el grito porque el estradiol era el principal hormona que utilizaban para sincronizar. Entonces, el investigador, por ejemplo, nuestro compañero Pablo Obispo, se puso a investigar hormonas más naturales, hormonas que no fueran tan sintéticas, y empezamos a proponer nuevos protocolos de sincronización. En cuanto al campo de la aceptación en Sudamérica, todavía se sigue utilizando, a pesar de que está prohibido en Europa y, por ejemplo, Argentina tiende a mucho a vender carne en España, en Italia. eh, Muchos productores han decidido eliminar el estradiol de su producción y buscar nuevas alternativas. Pero al final de cuentas, como te vuelvo a repetir, todo depende de las comisiones reguladoras. Gracias. Yo nada más la última vez para irnos, déjame pongo la cámara que tengo aquí, los controles. Muchas gracias, doctora Monse, gracias el contacto que tuvimos por ahí para conocernos. Bienvenida al grupo de biosistemas de la Universidad Autónoma de Querétaro, Muchas gracias. de la Facultad de Ingeniería. Ahí los va a poder encontrar algunos de sus trabajos de todos, el equipo y los estudiantes, que sin ellos no sería nada, en la base de datos. Le quería preguntar, creo que estaba viendo que en Guadalajara el ganado o bovino estaban cambiando por negros como el Messi que tiene usted, porque genera mayor carne. Mi pregunta es, Claro. ¿pues el mercado va a variar por las nuevas tecnologías y buscan que esto que se está buscando es que con el mismo alimento genere más carne y en menor tiempo para ayudar al problema del calentamiento global? ¿O dónde va la tecnología de generar un animal con mayor musculatura? ¿También se va ahorrar en alimento y en tiempo y en agua, digamos así? Se va precisamente en economizar. Por ejemplo, es el gasto que un productor invierte en, no sé, en un rodeo en donde tiene 500 vaquillonas, tener la mitad de 250, pero seguir generando la misma ganancia por la carne que obtiene, ese es el objetivo propiamente. En México, fíjate que en México tenemos condiciones climáticas bien chistosas, que tenemos más calor. Entonces, las especies ganaderas que aquí nosotros manejamos, como son la Angus, la Hereford, la Bradford, que son especies que acá nosotros utilizamos para los rodeos de carne, en México tenemos a utilizar mejor la Brahman, que es una especie que resiste mejor el calor. Entonces, y no sé si tanto pudiera ayudar el cambio de especie en México. A lo mejor, y a esto es pensándolo un poco al aire, hacer animales, por ejemplo, un Angus, que será este toro Messi, hacer este animal resistente al calor o que tenga mayor capacidad de resistir al golpe del calor, a que consuma menos agua o que tenga mejor o que aproveche mejor el campo. Lo Doctora, que pasa en... una Ujú. pregunta, una vez encontrando esto que encontró usted, tal vez de mezclarlas, ¿cuánto tiempo tarda en desarrollar la tecnología para ya tener el producto? ¿Cuánto sería para un animal de carne roja? De carne roja. Bueno, Mira, sí. en bovino la producción, la criopreservación está más que adelantada. Nosotros nos especializamos al bovino porque es el que más dificultad tiene. Nosotros nos encontramos como tal en la provincia de Buenos Aires, que es la pampa húmeda, que en serio es húmeda, muchachos. Hace frío húmedo y hace calor húmedo. Entonces, son animales que no resisten tanto esa humedad. Entonces, nosotros vamos para ese lado, pero en cuanto a la carne, está bien estudiado y está, ahora sí que
más avanzado que nosotros lo que estamos haciendo en ovinos. Entonces, ahí sí que hay más desarrollo de ese lado. Muy bien. Pues Ujú. le agradecemos a todos los que estuvieron hoy con nosotros conectados. Y le agradezco, doctora. No tengo todo eso sobre el conocimiento por algunas cuestiones, pero se lo voy a llegar. Y pues le agradecemos y si me puede mandar su presentación para pasarles los contactos a los compañeros, quien le guste ponerse en contacto con usted. Por ahí tenía Perfecto, algo que sí. decirle el doctor Rico, creo que también. Ujú. No sé si va a decir algo, doctor Rico. No, yo creo que le iba a poner ahí un aplauso a la doctora, pero a lo mejor levanté la mano. Claro. Está bien, doctora, que esté Gracias, bien. doctora. Muchas gracias y muchísimas gracias Muy por haberme amable. invitado. Es un placer y Nos bueno, agradó estamos mucho. en contacto por cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Adiós.